Y tengo el gusto de saludar a José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Gracias por su valioso tiempo. Muy buenas tardes, Pedro, qué gusto saludarte. Cuéntenos, ¿cómo ven en la Coparmex la carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará a Joe Biden? Bueno, de alguna manera es normal que una relación tan intensa como la que tiene México con Estados Unidos genere estas inquietudes, estas incertidumbres y que de alguna manera se reflejan en esta carta, en la solicitud de consulta por parte de Estados Unidos, que luego también sumó Canadá. Desde nuestra perspectiva, consideramos que no está en duda la soberanía de nuestro país, no está en discusión. La discusión es totalmente operativa, en algún caso de interpretación diferente de lo que ha sido la ley de la industria eléctrica, y que por eso en esta instancia, que es un diálogo a partir de la solicitud de consulta, esperemos que se resuelvan estos 4 temas que ha puesto Estados Unidos sobre la mesa. Se ve relativamente sencillo que 3 de los 4 puntos sí se resuelvan en esta fase, al menos de la solicitud de consulta, y en todo caso sea solo uno que se vaya a un panel de controversias. De cualquier manera, aún en ese panel no está en juego la soberanía mexicana. El mismo TEMEC es muy claro en señalar que cada país tiene la libertad de modificar sus leyes, su constitución. Sin embargo, también dice que si en esos cambios se altera algo de los compromisos firmados, como es lo que argumenta Estados Unidos y Canadá con respecto a este despacho preferente que se le da a la Comisión Federal de Electricidad con respecto a otras empresas, y que va en contra de esa libre competencia que se firmó en el TEMEC, que estaba presente en el Telecán y que nos ha servido para un desarrollo importante para nuestro país, Pedro. Ahora, aludir al capítulo 8, ¿es un argumento válido de defensa? Digamos, el capítulo 8 habla en primera instancia solo de hidrocarburos y efectivamente señala que hay esa libertad por parte de los países. Eso no está en discusión. En ningún momento el TEMEC quiere pasar sobre las leyes o sobre las constituciones, no hubiera sido aceptado. Simplemente lo que señala dentro de ese marco de libertad que tiene cada país es que en caso de que se cambie alguna condición de las que se firmaron en el tratado, que habrá una consecuencia. Esta puede ser que el país, en este caso México, digamos, reacomode estas reglas de la ley de la industria eléctrica o no las reacomode, pero le da la posibilidad a Estados Unidos y Canadá a que tome, digamos, en consecuencia, dependiendo del costo que pierda los Estados Unidos y Canadá por esta falta de competitividad para sus empresas, pudiera, como se ha mencionado, poner aranceles en algunas exportaciones mexicanas y con eso compensar la pérdida que tienen por el despacho preferente hacia la Comisión Federal de Electricidad, Pedro. Justo a ese punto quería llegar. ¿Qué consecuencias podrían venir en caso de no llegar a un acuerdo? Nos dice imposición de aranceles. Ese es un camino que tendrían Estados Unidos y Canadá en caso de que no se llegara a un acuerdo en este diálogo que hay en esta primera instancia, o que en la resolución del panel de controversia se le diera la razón a Estados Unidos y Canadá y que México no hiciera cambios en su ley de la industria eléctrica, le daría la oportunidad, y así lo señala el TEMEC, a Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con la valoración que hagan de la pérdida. Se habla que pudieran ser 10,000 millones de dólares hasta 30,000 millones de dólares, que estos los pudieran recuperar vía aranceles a las exportaciones mexicanas. Es una situación, Pedro, que debemos evitar a toda costa. Ha sido muy claro cómo el Telecán en primera instancia, en los primeros 30 años, ahora el TEMEC, que ya cumplió 2 años del inicio de su implementación, nos han ayudado para un desarrollo del país. Somos parte de la región más competitiva del mundo junto con Estados Unidos y Canadá, y es importante que lo sigamos siendo. Por eso le apostamos a que en este diálogo puedan llegar a un acuerdo. Y en esta disputa que hay del sector automotriz dentro del TEMEC, que iniciaron hoy estas audiencias, ¿cuáles son los resultados que ustedes esperan, que ven pueden alcanzarse? Sí, este es, digamos, una solicitud de consulta y un panel que es al revés: Estados Unidos y Canadá, México y Canadá en contra de Estados Unidos, y tiene que ver con la interpretación de las reglas de origen en el sector automotriz. Es similar también a lo que Estados Unidos interpuso en contra de Canadá con respecto a las cuotas de los lácteos. Es decir, son temas que
siempre aparecen en estos relaciones comerciales, los tratados de libre comercio. En la parte del sector automotriz, pues estamos atentos a ver cómo se resuelve en este panel la interpretación de qué se considera como regla de origen para considerarse que puede transitar libremente entre los tres países de acuerdo con lo que establece el TEMEC, y cuál es esa interpretación de qué se considera parte de cada país de contenido local y qué es contenido regional. Hay una interpretación diferente que hace los Estados Unidos, y de ahí viene primero la solicitud de consulta por parte de México y Canadá, y ahora está en esta instancia del panel de controversias. Estaremos muy atentos a ver cómo se resuelve. Claro, y con el fenómeno del nearshoring, uno de los sectores que se podría beneficiar es el automotriz. Si México llegara a ganar esta disputa, ¿podría potencializar este tema? Sí, de alguna manera el hecho de que podamos aprovechar la gran oportunidad del nearshoring, sobre todo a raíz de cómo ha perdido China parte del comercio con los Estados Unidos, y estando pues tan cerca de los Estados Unidos, una gran oportunidad este nearshoring, desde luego en este caso en el sector automotriz, pero en general la oportunidad para México con el nearshoring es enorme, y es algo que debemos aprovechar. No es algo que estemos aprovechando, pero y cuando vemos las cifras, que China ya perdió 4% de su comercio con los Estados Unidos y que México solamente pudo capturar el 0.5% de ese 4%, mientras que Vietnam, un país que está muy lejos, ya capturó el 1.8%. Quiere decir que hay algo que estamos dejando de hacer para aprovechar precisamente con este nearshoring, tomar ese lugar que tenía China, al menos en la parte que deja de tener China en el comercio con los Estados Unidos. Así es. Le agradezco por su valioso tiempo. Seguimos en comunicación. Con mucho gusto, Pedro. Muy buenas tardes. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Gracias, igualmente.